Bueno, nos toca el libro de Daniel en el día de hoy. Es cortito, se lee rápido, es entretenido, así que calculo que unos cuantos pudieron leerlo esta semana. Ya vamos a terminar con este libro hoy y la semana que viene ya arrancamos todo noviembre con 4 encuentros en los que vamos a ver los profetas menores, los 12 profetas menores, el libro de los 12, como le decían en la Biblia hebrea. Así que fíjense, ya estamos terminando con el Antiguo Testamento, prácticamente un 60% de la Biblia. Y quisiera comenzar con una frase de un biblista muy importante del siglo XX, participó en prácticamente todos los comités de edición del Nuevo Testamento griego, de las sociedades bíblicas, es decir, las Biblias que nosotros compramos están traducidas en base a la comparación que esta persona y algunos más hicieron de los manuscritos del Nuevo Testamento y editaron un libro, el Nuevo Testamento griego, en el cual los traductores de NBI, de NTV, de Biblia de las Américas se basan para traducir a nuestra lengua. Una persona muy respetada y muy conocedora, en este caso del Nuevo Testamento en particularmente, pero en general lo que dice en esta frase aplica para toda la Biblia. Y lo que dice es que el propósito último de los escritos bíblicos es teológico. Fueron producidos para transmitir el mensaje de la revelación de Dios a su pueblo, para instruir, edificar y alentar la fidelidad. Ese es el propósito fundamental de la Biblia. Y muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento perdemos de foco y de vista esa finalidad que tiene, ¿verdad?, la Biblia. Y a veces nos perdemos, bueno, ¿cuál es el mensaje que realmente tiene para mí y para nosotros hoy en día este libro? Y muchas veces entender, como venimos diciendo, el contexto general de los libros y cómo encajan en el plan general redentor de Dios nos ayuda a entender y no perdernos del foco que Dios nos quiere transmitir por medio de un libro en particular. Y ahora vamos a ver por qué creo que tener esto en mente es importante a la hora de leer, obviamente, todos los libros de la Biblia, pero particularmente el libro de Daniel. Un libro que a menudo, o en el cual a menudo nos perdemos en relatos que son un tanto raros, un tanto difíciles de entender, nos perdemos a veces en detalles, en números y en cosas que ahí se expresan y perdemos de foco el objetivo central que tiene el libro que vamos a estar viendo en esta clase. Pero si hay algo que es importante en este libro en particular, entender para comprender bien el libro y el mensaje del libro, es el contexto histórico. En este caso en particular, porque muchos de los relatos del libro están basados pura y específicamente en el contexto histórico en el cual se desarrolló y en el contexto histórico que se desarrolló posteriormente a la escritura del libro. Por lo tanto, vamos a repasar algunas cosas que en otras oportunidades ya hemos mencionado. Estamos nuevamente situados en el exilio. ¿En dónde era el exilio? En Babilonia, exacto. El reino de Judá había sido el último en ser conquistado y había sido finalmente conquistado por Nabucodonosor y muchas personas fueron deportadas. Y este fue un gran imperio, no nos imaginamos la opulencia del imperio babilónico, la ciudad de Babilonia, lo que era una fortaleza inexpugnable, enorme, con calles, con lujo, con unas murallas increíbles. Era la capital indudablemente del mundo en aquel entonces, estamos hablando del siglo VI a.C. Ahora, el imperio babilónico evidentemente en algún momento dejó de existir y fue reemplazado por otro imperio, el imperio medo-persa. Y ya estuvimos hablando acerca de este imperio. ¿Quién fue el rey fundador del imperio medo-persa? Lo mencionamos ya en otros libros, por ejemplo en Esdras. Ciro, exactamente. Ciro el persa, ¿no? ¿Vieron la banda? Ciro y los persas, bueno, toma de ahí la idea. Mucha cultura. Ciro fue el fundador del imperio medo-persa. Entre Babilonia y el ascenso del imperio medo-persa hubo un periodo de transición en el cual gobernó un rey medo, porque medo-persa eran dos pueblos que se unieron, que era Darío, que se menciona en el libro de Daniel, aquellos que lo leyeron sabrán de lo que hablamos. El imperio medo-persa cayó, evidentemente, y fue reemplazado por otro, el imperio macedónico, que normalmente lo conocemos como Grecia, con una persona sumamente importante que en muy pocos años hizo crecer tremendamente al imperio, que esta persona fue Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro el Grande, el primer gran rey macedónico que conquistó prácticamente gran parte del mundo conocido en aquel entonces, y cuando vemos el mapita del antiguo Próximo Oriente, que muchas veces mostramos, estaba prácticamente todo conquistado por Alejandro, incluso llegando hasta la India, es decir, mucho más al este de lo que normalmente estudiamos. Pero Alejandro murió
y no dejó un sucesor, y sus sucesores empezaron a pelearse, y el imperio se dividió en 4 reinos, que normalmente se conoce como reinos griegos, pero no eran muy amigos entre sí. Lucharon sus sucesores y se formaron estos 4 reinos que están ahí mencionados, del cual el que más nos importa es el Seleucida. El Seleucida en un momento determinado estuvo gobernado por un personaje bastante particular y bastante nefasto que se llamaba Antíoco Epífanes. Era una persona muy mala, muy orgullosa, de hecho su nombre significa básicamente el inquebrantable, Antíoco es el inquebrantable, y al igual que los gobernadores de Roma se ponían el título de César o de Augusto, todos los reyes del imperio Seleucida se llamaban Antíoco, inquebrantables, pero este era Epífanes, que significa Dios revelado. Él se consideraba a sí mismo como un Dios. Y de hecho, este personaje lo que hizo en determinado momento fue conquistar la tierra de Jerusalén y profanar, luego de que el templo había sido reconstruido, luego de volver del exilio, tal como vimos en Esdras y Nehemías, y profanó el templo estableciendo un altar de Zeus en el templo judío y sacrificando un cerdo, que como ustedes bien saben es un animal sumamente impuro para los judíos. Y era un personaje que torturaba, mataba. Y finalmente después vino el Imperio Romano. El Imperio Romano vence a Grecia, que está constituido de esos 2 cuadraditos, el que dice Grecia y los otros 4 reinos que vienen después. El Imperio Romano conquista a Grecia y se expande como un imperio que arrasa absolutamente todo lo que se encuentra a su paso. Tenía un gran poderío militar y de hecho tuvo una duración bastante extensa el Imperio Romano, hasta el año 476 de nuestra era. Roma conquista Grecia en el 145 a.C. Roma ya venía existiendo desde hace mucho tiempo, pero se hace grande en esa época y perduró al menos el Imperio Romano Occidental hasta el 476 de nuestra época, siglo V de nuestra época, es decir, hace 1500 años atrás más o menos. Entonces, este es el contexto histórico y ahora vamos a ver por qué es importante. Y los que leyeron Daniel, evidentemente, ya saben por qué es importante. Ahora, el pueblo de Israel se encontraba exiliado. Se encontraba en Babilonia, como bien dijimos. Y todo contexto de exilio siempre es un contexto de opresión, de desarraigo y de adversidad. No estaba contento el pueblo de estar en Babilonia. Ellos querían estar en su tierra. Ellos habían sido arrancados de su tierra. Ellos estaban sintiendo la esclavitud, el yugo y la opresión, aunque, como podemos ver en el caso de Daniel, había muchos que tenían una situación privilegiada en Babilonia. No era el caso de todos. Y siempre surge la pregunta frente a estos desarraigos, frente a estos exilios, frente a estos momentos de adversidad, incluso en nuestras vidas hoy en día, y es si Dios sigue siendo soberano. Si Dios está al control, ¿por qué pasan estas cosas malas? Si Dios hizo una promesa de que iba a establecer un reino eterno, pero viene cualquier imperio y arrasa con ese reino, ¿sigue estando Dios al control? ¿Sigue Dios siendo soberano? ¿Qué pasó con la promesa de ese rey perfecto que iba a reinar en paz en un reino eterno, heredero de David? ¿Sigue estando en pie esa promesa? Y el libro de Daniel busca responder esta pregunta. ¿Sigue Dios siendo soberano? Después vamos a ahondar un poquito más en eso. ¿Quién escribió Daniel? Bueno, habitualmente siempre se creyó que fue escrito durante el exilio, siglo VI a.C., es decir, en torno al año entre el 500 y el 600, ahí en ese lapso de tiempo en que duró el exilio durante 70 años. Pero posteriormente, y desde el surgimiento de la crítica más académica y más naturalista, que rechaza todo lo sobrenatural de la Biblia, que viene surgiendo hace prácticamente ya 2 siglos, se ha empezado a creer que el libro de Daniel fue escrito en realidad mucho tiempo después, en el siglo II a.C. ¿Por qué? Bueno, vimos lo mismo cuando estudiamos Isaías, ¿se acuerdan? El Isaías y el supuesto Deutero Isaías que algunos dicen que escribió la segunda parte del libro. ¿Alguien se acuerda por qué algunos piensan que la segunda parte del libro de Isaías fue escrita mucho tiempo después que la primera parte? Exacto. Hay una precisión tal de las profecías cumplidas que el escéptico que no cree que el hombre pueda llegar a tener una revelación sobrenatural de Dios que le diga lo que va a ocurrir en el futuro, lo que piensa es, esto evidentemente fue escrito después de que ocurrieran los sucesos históricos, como si fuera una profecía, pero sin serlo realmente.
Entonces, el creyente que cree que la Biblia es básicamente de carácter sobrenatural, una revelación especial de Dios, no puede aceptar a partir de ese prejuicio antisupernaturalista y aceptar esa posición. Por lo tanto, no hay realmente una razón para dudar de que el autor del libro haya sido Daniel, el profeta que vivió en el exilio en el siglo VI a.C. Y acompáñenme a leer Daniel capítulo 1. Versículo 1 al 4, en donde se nos da a entender o se nos hace conocer un poquito a este personaje, Daniel. ¿Quién es Daniel? El capítulo 1 de Daniel, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es básicamente la conquista. Y se roba los utensilios del templo, y eso es importante para la historia posterior. Dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿A quiénes tenía que traer? Versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, tenía que tomar a los chicos, jovencitos, de buena alcurnia, de buena familia, que eran nobles, que estaban bien educados, que tenían buen parecer, a la élite, digamos, y tenía que llevarlos. ¿Para qué? Para que fueran adoctrinados de acuerdo a la cultura de Babilonia, que se les enseñe la lengua y las costumbres de los caldeos. Querían reconvertirlos, por decirlo de alguna forma. Querían que abandonaran la cultura de la cual ellos provenían y adoptaran esta nueva cultura que ellos consideraban que era superior. Y en ese montón estaba Daniel. En ese montón estaba Daniel con algunos más, con sus 3 amigos al menos que se mencionan en el relato posterior. Ahora, ¿podemos concluir en que Daniel fue escrito por el profeta Daniel realmente? Bueno, en los capítulos 7, versículos 2 y 10, 2, vemos que hay alusiones en primera persona de Daniel. Ahora, como cuando vimos el libro de Eclesiastés, puede ser que él haya escrito algo en primera persona y después haya una edición posterior en algún momento. Eso no puede negarse. En el capítulo 7, versículo 2, por ejemplo, de hecho se dice Daniel dijo, tercera persona, y después está lo que Daniel dijo en primera persona. ¿Daniel escribió ese Daniel dijo en tercera persona o un editor posterior? No obstante, la profecía en sí, el grueso del libro, el cuerpo literario del libro, por más que pueda ser editado en su lenguaje, en su ordenación o lo que fuera, no deberíamos dudar en que fue escrito por el profeta Daniel. No hay razón para hacerlo más que un prejuicio de que Dios no revela profecía a sus siervos. Y hay algo muy importante en este libro. Hace poco hablamos acerca de la literatura profética y algunas características que este tipo de literatura tiene. Y el libro de Daniel se caracteriza por ser el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Es el libro por excelencia que contiene revelación apocalíptica del Antiguo Testamento. Hay muchos otros libros que también contienen literatura apocalíptica. Isaías, Ezequiel, vamos a leer en Zacarías. Hay fragmentos que son apocalípticos, pero Daniel tiene prácticamente la mitad del libro contenido apocalíptico. Y la apocalíptica es un subgénero de la profecía, pero con algunas particularidades bastante evidentes, bastante radicales. Siempre la literatura apocalíptica surge en contextos de adversidad y particularmente en contextos de exilio. Piensen en el Apocalipsis de Juan, el libro que está al final de la Biblia. ¿En dónde fue escrito ese libro? En la isla de Patmos. Juan estaba exiliado por un emperador romano que tenía esa costumbre de exiliar a todos los disidentes, de hecho había exiliado a su propia sobrina, a una isla para que no moleste y se quede ahí. Y ahí Juan tiene esta revelación. Un imperio opresor estaba oprimiendo a los creyentes, particularmente a Juan, y surge la revelación apocalíptica. Y en este caso vemos que pasa algo similar. Era un contexto de exilio, un contexto de opresión, y surge este tipo de literatura
apocalíptica, que está llena de símbolos, ahora lo vamos a ver, y que tiene un propósito bastante específico. No es que nos volvamos locos para tratar de entenderla, sino que el mensaje final está bastante claro en la literatura apocalíptica y siempre es consolar a ese pueblo que se encuentra en ese contexto de exilio, de adversidad, de opresión y de prueba. Siempre el objetivo de la literatura apocalíptica es que el pueblo de Dios sea consolado, en todas las épocas. No es para una época específica su revelación, sino que en todas las épocas el pueblo de Dios puede acudir a los escritos apocalípticos y ser consolado por medio de esos escritos. ¿De qué manera? Lo vamos a ver en un instante. ¿Y cuáles son las características tan particulares que tiene la literatura apocalíptica? En primer lugar, hay visiones simbólicas. Hay bestias que simbolizan cosas. Hay, vamos a ver en el libro de Daniel, cuernos que simbolizan cosas. Hay un montón de elementos extraños. Vamos al Apocalipsis y vemos allí un dragón. Vemos al mar, que también simboliza algo. Vemos un montón de símbolos que tienen que ser interpretados como símbolos. Símbolos que eran muy habituales para la cultura hebrea en la cual este tipo de literatura surge y que ellos, al ver ese símbolo, ya sabían lo que significaba. Pero que para nosotros, que vivimos en una cultura completamente distinta, vemos esos símbolos y a veces no sabemos tan bien qué es lo que representan y simbolizan. Es por eso que hay que rastrear estos símbolos y cuál es el significado que se le da a lo largo de toda la Biblia para tratar de entenderlos mejor. Siempre hay un enfoque escatológico. Vemos que hay profecías que tienen que ver con el futuro inmediato, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de superposición de planos proféticos? Que una profecía haya un cumplimiento parcial en determinada época, pero su cumplimiento final muchas veces tiene que ver con otra época y particularmente la época escatológica, es decir, el final de los tiempos. Y eso siempre lo vamos a ver en la literatura apocalíptica. Siempre apunta al escatón, que significa, es la palabra griega que usa el Nuevo Testamento para referirse al fin de los tiempos. Siempre vamos a ver un dualismo cósmico, una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y los poderes de Satanás. Siempre está eso presente y siempre está representado por medio de símbolos. Vamos a ver un recurrente uso de números de forma simbólica. Piensen en el Apocalipsis, 7 sellos, piensen en las 7 iglesias, piensen en los 4 jinetes. Números que tienen algo que simbolizar y no son meramente para ser entendidos de una manera literalista, sino que representan algo. Asimismo, las cronologías no son los escritos apocalípticos lugares en donde nosotros pretendemos plantear una agenda minuciosa del programa escatológico de Dios, sino que hay simbolismos simbólicos, valga la redundancia. Siempre va a haber un mensaje de esperanza, porque si no, no cumpliría la función para la cual existen estos escritos, que ¿cuál es? Consolar. Y el mensaje de esperanza está basado en que finalmente Dios vence sobre el mal. En que finalmente, a pesar de la opresión, Dios es el que va a establecer su reino. Siempre va a estar presente ese mensaje. ¿Cuál es el objetivo del libro entonces? Bueno, es teológico y fundamentalmente pastoral, y ya lo dijimos. Como toda buena literatura apocalíptica, el libro quiere impartir esperanza, quiere consolar, quiere incentivar a la fidelidad del pueblo que, aferrándose a esa esperanza que está bien sustentada en la futura victoria de Dios, se mantenga perseverante, puro, santo y fiel a Dios. Y el capítulo 11, versículo 32, da una señal de esto, aunque podríamos verlo en muchos pasajes más. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Presenta de tal forma el libro a Dios y a su futura victoria que el resultado que se espera del pueblo es que haya una transformación, una renovación de su fidelidad al pacto y actúe y viva en consecuencia. Y ese mensaje está vigente para todos nosotros y para todos aquellos que en todas las épocas leen la literatura apocalíptica y particularmente el libro de Daniel. ¿Y cuál es ese aspecto de Dios que constituye el tema central del libro, que se enfatiza tanto y que da sustento a esta esperanza futura para el pueblo de Dios? Bueno, el tema que descolla claramente en el libro de Daniel es la soberanía de Dios. Del principio al fin, lo que hace el libro de Daniel es demostrar que Dios sigue siendo soberano. ¿Se acuerdan la pregunta que podía suscitarse el pueblo frente al estado de esclavitud y opresión extranjera? ¿Sigue Dios siendo soberano? ¿Qué pasó con su proyecto, con su plan redentor? Y el libro busca responder
que Dios sigue siendo soberano y este es su tema central. Y lo demuestra de muchas formas distintas y en todos los relatos lo demuestra. Vemos que a lo largo del libro de Daniel, Dios es quien controla la historia del mundo y que todos los reinos se subyugan a Él, se someten a su voluntad en última instancia. Vemos que la soberanía divina entonces sustenta la esperanza a la cual el pueblo está llamado a aferrarse. Finalmente, el reino de Dios va a vencer porque Dios es el que está al control, porque Dios es el soberano. Ese es el tema central. Fíjense algunos versículos en donde podemos dilucidar esta idea. Capítulo 2, versículo 21. Él, Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Se acuerdan que vimos cómo los reyes se sucedían? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, reino dividido, Roma e incluso Roma cae. Dios es quien pone los reyes y quita a los reyes, y es bastante prudente pensar en esto hoy cuando vayan a las urnas. Y pidamos sabiduría a Dios también. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjense lo que dice el capítulo 7, versículo 27. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es decir, todo el dominio, que en ese entonces estaba en poder de Babilonia, finalmente será dado a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lo que Dios le dice a través de este libro a su pueblo es: ustedes ven que el emperador de Babilonia parece casi un dios. Todos le obedecen, no hay nadie que pueda hacerle frente. Sin embargo, yo les digo que incluso él se va a someter a mi persona, él me va a servir y me va a obedecer. Y vemos que eso se cumple en el libro. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, dice el capítulo 2, versículo 44. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Los reinos en el tiempo de Daniel se sucedían el uno al otro, pero este es un reino que no va a tener sucesor, que va a durar para siempre. Eso es lo que está diciendo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos humanos, pero él permanecerá para siempre, porque es un reino divino. La soberanía de Dios está presente en todo el libro. Y vamos entonces a ver el contenido del libro. Se puede dividir a grandes rasgos en dos partes el libro. En primer lugar, del capítulo 1 al 6, aunque las divisiones, y ahora vamos a ver, no son tan exactas, pero fundamentalmente del 1 al 6 nos vamos a encontrar con un montón de relatos históricos que algunos llaman relatos cortesanos. ¿Por qué? Bueno, porque ocurren en el ámbito de la corte real de Babilonia, es decir, del palacio. Tiene que ver con el gobernante, con el emperador, que no siempre es el mismo porque se van sucediendo, y tiene que ver con aquellos que están bajo la tutela de ese gobernante. Y muestran siempre estos relatos la fidelidad de Dios, a pesar de que el pueblo había sido exiliado y estaba bajo el poder y la autoridad de gobernantes impíos, paganos y malvados, siempre Dios va a sostener su fidelidad con su pueblo. Y no solo eso, sino que en respuesta el remanente que se nos muestra, el remanente fiel del pueblo que se nos muestra allí, particularmente caracterizado por la persona de Daniel y sus 3 amigos, también son fieles a Dios. Y se muestra como un ideal del pueblo de Dios en medio de esta cultura neopagana que todo el tiempo nos quiere inculcar cosas que son falsas, idolátricas y que ofenden a Dios. Bueno, lo mismo ocurría en este contexto, pero el remanente fiel del pueblo de Dios se mantenía puro por amor a Él. El primer relato es el de Daniel y sus compañeros, que ni bien llegan a Babilonia, se les ofrecen todos los placeres del palacio, de la ciudad más rica, más poderosa y más avanzada tecnológicamente del mundo. Sin embargo, ellos ponen un freno voluntario y deciden no contaminarse. Vamos a leer capítulo 1, versículo 8. La historia es muy conocida, pero bueno, la repasamos porque tal vez hay personas que jamás la leyeron. Dice que, bueno, antes relata que Daniel y sus amigos, Ananías, Sadrac, Misael, habían sido exiliados con él, ¿verdad? Perdón, Ananías, Misael y Azarías. Y dijimos a partir del 8.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. No sabemos por qué se iba a contaminar Daniel con esa comida. Si porque era comida ofrecida a los dioses, puede ser, seguramente fuera eso, pero no sabemos bien la naturaleza de la contaminación. Pero él decide no contaminarse, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, porque podía no obedecerlo el jefe de los eunucos, pero evidentemente accedió y se nos muestra la soberanía de Dios. ¿Por qué accedió el jefe de los eunucos a la petición de Daniel? Bueno, acá lo dice, porque Dios quiso, la soberanía de Dios. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vemos entonces este grupo de adolescentes, porque eran adolescentes, que se les ofrece todos los placeres del mundo y están dispuestos a rechazarlos por fidelidad a Dios. E indudablemente eso nos da unas cuantas enseñanzas a nosotros, porque este mundo todo el tiempo está queriendo readoctrinarnos con la ideología de este mundo. Sin embargo, nosotros tenemos que poner frenos voluntarios, decisiones que están tomadas de antemano. Esto parece una decisión tomada con la razón, no dejándose llevar por los impulsos del corazón y las pasiones, ¿verdad? Una decisión racional tomándose de antemano es lo que finalmente ayudó a Daniel y a sus amigos a poner distancia con esa cultura que quería ensuciarlos. Y asumieron riesgos por ser fieles a Dios. Claramente el imperio podía decir, bueno, no me vengan con vueltas, tengo muchos otros chicos más para enseñarles, ustedes quieren desobedecer, los matamos y listo. Podrían haber pasado eso, pero ellos confiaron en que si hacían lo correcto, Dios iba a guiar el resto de las cosas. Y esto lo vamos a ver 2 veces más en el libro. Se nos recuerda constantemente este paradigma contracultural, de a no conformarnos con la cultura que nos está rodeando, sino a evaluar todo y estar dispuestos a separarnos y distanciarnos de aquellas cosas que no agradan a Dios. Hay 2 relatos que guardan una gran similitud, y es el relato del horno de fuego y el relato del foso de los leones. No los vamos a leer, pero los vamos a comentar para aquellos que tal vez no lo conocen. En el relato del horno de fuego están los amigos de Daniel. Nabucodonosor hace una estatua para que todos lo adoren, pero los amigos claramente que no van a caer en la idolatría, no están dispuestos a adorar la imagen de Nabucodonosor. Y la condena para aquel que quebrantaba la ley que Nabucodonosor había establecido era ser echado a un horno de fuego. Entonces la condena cae sobre estos chicos. Son arrojados al horno de fuego, se calienta 7 veces más que lo habitual. Incluso los guardas que los arrojaban al horno morían por el calor. Sin embargo, cuando están allí dentro del horno, Nabucodonosor dice, ¿no son 3 los que echamos al horno? Y le dicen, sí. Dice, porque yo veo 4. Dice, y el 4 es similar al Hijo de los dioses. Y lo que tenemos ahí es una cristofanía, es una revelación del Cristo antes de encarnarse en Jesús de Nazaret, es decir, de Dios antes de descender a este mundo y hacerse hombre, porque Dios el Hijo, al igual que Dios el Padre y el Espíritu Santo, son eternos y existieron siempre. Y a veces en el Antiguo Testamento vemos que Dios se revela por medio de la persona de Cristo. Y este es uno de esos casos. Y vemos que nuevamente ellos se mantienen puros, rechazan lo que la cultura les exigía de caer en la idolatría, y Dios los protege. Aunque ellos asumieron el riesgo y dicen, nuestro Dios nos librará del horno de fuego. Y si no, perecemos.
Es decir, y si Dios en su soberanía decide no librarnos y que atravesemos por esta prueba con la muerte, será así, pero te decimos, Nabucodonosor, que no vamos a inclinarnos ante tu estatua. Y después está el caso similar del foso de los leones, en donde Daniel, que oraba 3 veces al día con la ventana abierta, seguramente mirando hacia el oeste donde estaba Jerusalén, y los sátrapas, los gobernantes que estaban envidiosos de Daniel porque el rey, que en este caso ya no era Nabucodonosor, sino que era Darío el Medo, lo tenía en mucha estima a Daniel y lo tenía en una posición muy alta, le hacen firmar un decreto que alimentaba el orgullo del rey Darío, que ninguna persona podía orarle a otro que no fuera el emperador. Daniel se enteró claramente, porque vivía en la corte, de este decreto. No obstante, él siguió orando 3 veces al día al lado de su ventana a la vista de todos. Las leyes no podían ser erogadas, no podían ser abrogadas, no podían ser violadas, y Daniel es echado al foso de los leones, a pesar del malestar que esto le generó a Darío, porque lo quería mucho y no se había dado cuenta lo que su orgullo le había llegado a hacerle a esta persona tan querida. Daniel es librado de la boca de los leones y finalmente la soberanía de Dios es exaltada. Dios es soberano sobre cualquier ley que pueda condenarnos, sobre cualquier persecución e incluso sobre leones hambrientos. La soberanía de Dios nuevamente es exaltada y vemos que Darío reconoce la grandeza del Dios de Daniel y manda a que ningún otro Dios sea adorado, no se le ora a ningún otro Dios. Lo mismo que vemos que pasa al final del relato del horno de fuego. Vemos que allí Nabucodonosor exalta nuevamente la gloria de Dios. Entonces vemos cómo incluso los reyes paganos se someten al rey, al Dios soberano. Después tenemos otros relatos que consisten en que Dios humilla a los orgullosos. Y en el capítulo 4 se nos relata cómo Nabucodonosor, que era bastante orgulloso y creía que esta gran ciudad que era Babilonia era fruto de su esfuerzo y se enaltece como si fuera prácticamente un dios, es condenado a vivir como un animal, como una bestia, a tener algún tipo de desequilibrio mental que lo llevó a vivir en el campo, comer pasto, caminar en 4 patas, dejarse crecer el pelo y dejarse crecer las uñas como si fueran garras. Es deshumanizado, es hecho como una bestia. Pareciera ser que pierde esa imagen de Dios que está implícita en todos los seres humanos y se vuelve como un animal. Él es humillado y no es hasta que él reconoce y exalta la grandeza y la soberanía de Dios que él es restablecido de su cordura y restablecido a su trono y él engrandece al Dios de Israel. Y vamos a leer el relato que está en el capítulo 5, versículo 24. Lo que vemos acá es otro rey orgulloso. Se llama Belsasar, era descendiente de Nabucodonosor. Y Belsasar estaba haciendo una fiesta para celebrar su grandeza. Invitó a cientos de personas. Y en determinado momento estaban tomando vino y dicen, ¿por qué no tienen una gran idea para demostrar y enaltecerse a sí mismo y demostrar su orgullo? ¿Por qué no traemos esos utensilios que Nabucodonosor había robado del templo? Donde hay copas que son de oro, muy valiosas, que honraban a otro Dios, pero que ahora la vamos a usar para honrarnos a nosotros. Y es así que manda a buscar los utensilios del templo de Jerusalén y empiezan a tomar vino desde esos utensilios. Y de repente aparece una mano, como flotando en el aire, que escribe 4 palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Y no entendían qué significaban esas palabras. Entonces la reina madre les dice, hay uno que interpreta sueños, interpreta visiones, que se llama Daniel, lo traen. Y dice el versículo 24, entonces de su presencia fue enviada, capítulo 5, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que es el infinitivo de la conjugación de Uparsim, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dicen los historiadores que esa misma noche
el rey Belsasar, tan confiado del carácter inexpugnable que las murallas de la ciudad tenían, estaba festejando a sabiendas de que los medas y los persas estaban marchando contra la ciudad. Total, ellos pensaban, bebamos vino, hagamos fiesta como si no pasara nada. Total, es imposible que violen esas murallas. Tenemos provisiones para meses y tal vez años. No van a hacernos nada, podemos estar acá mucho tiempo. Se van a cansar de sitiarnos y finalmente se van a ir. ¿Qué hicieron los medos y los persas? Cortaron el flujo de un río. Dejaron a la vista un acueducto subterráneo que había, un viaducto. Se metieron por ahí, invadieron la ciudad en plena festejo, en plena fiesta. Cuando nadie se lo esperaba, invadieron la ciudad. Y Belsasar cayó esa misma noche. Y dice el versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, vemos cómo el orgulloso es quebrantado. El orgulloso es humillado. En los dos casos, tanto con Nabucodonosor como Belsasar. Comienza entonces una segunda sección del libro, la segunda mitad, del capítulo 7 al 12, y omitimos algunos relatos que ahora vamos a ver, porque como les dije, la división no es tan exacta, pero a rasgos generales podría dividirse así. Y esta parte del libro está constituida fundamentalmente de profecías y profecías apocalípticas. Y vemos en esta parte del libro que se revela la voluntad divina para el devenir del mundo, para la historia. Y tiene en este caso mucho que ver con lo que vimos al principio en la introducción. Los reyes humanos no son los que tienen la última palabra sobre los propósitos de Dios, porque el reino de Dios es inconmovible y finalmente va a vencer. Eso transmite la segunda parte del libro. Y hay dos profecías que están, ahí los capítulos, capítulo 2 y capítulo 4. Vamos a leer, es relativamente cortita, capítulo 2. Es un sueño de Nabucodonosor. Él no confiaba en sus intérpretes porque no podían adivinar lo que él había soñado. Dice, si ustedes adivinan lo que yo soñé, entonces les voy a creer la interpretación. Si yo les digo lo que soñé, ustedes me van a inventar cualquier interpretación. Y los quería matar por no poder decirle qué es lo que había soñado. Entonces aparece Daniel, y Daniel se encarga de enfatizar que él podía resolver la cuestión únicamente con la ayuda de Dios. Y ora a Dios y Dios le da sabiduría. Y dice, en el versículo 31, tú, oh rey, veías, y le revela cuál había sido su sueño, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y parece remitirnos a las palabras posteriores de Jesús, ¿no? Cuando le dice a Pilato, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Y exalta la soberanía de Dios sobre los reyes. El versículo 38 dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, y está hablando claramente del reino medo-persa, y después de Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y ese es el imperio romano. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Tenemos una profecía de cumplimiento parcial pasado, pero de cumplimiento total aún en expectativa. Porque luego de Roma viene esa gran piedra, dice, no cortada por mano, que destruye los reinos. Y eso es la venida del reino de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo. Jesús, mirando a sus discípulos, dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se acercó? Viniendo la persona de Jesucristo, viniendo el rey a esta tierra. Y ese reino, ese gran imperio romano es destruido, pero queda algo, quedan esos pies con muchos dedos que simbolizan distintos reyes. Y se nos habla ahí de esa mezcolanza que surge por influencia romana luego de la caída del imperio romano, invadido por los pueblos bárbaros, ¿verdad? Tenemos básicamente lo que tiene que ver con la cultura occidental, toda la cultura que deviene y todos los reinos que devienen después del imperio romano. Y dice, y permanecerán estos reinos hasta que finalmente Dios establezca su reino. Entonces, ahí estaba abordando ese espacio de tiempo hasta que Dios finalmente realice la consumación de su reino. Una profecía apocalíptica que tiene que ver con el final de los tiempos, con carácter escatológico. Y hay claramente una profecía mesiánica. ¿Dónde podemos ver allí la cuestión del Mesías? Bueno, el Mesías que trae el reino, la roca que destruye el orgullo y el poderío de ese reino. Tenemos otra paralela, capítulo 7, versículo 1 al 14. Una visión que tiene que leerse a la par de la estatua, que es la de las 4 bestias. Y no la vamos a leer para no tardar tanto tiempo, pero se las narro. Básicamente hay 4 bestias que surgen del mar. ¿Y por qué del mar? Porque el mar es la ejemplificación y el símbolo por excelencia del caos, del desorden, de donde proviene todo lo malo. Fíjense que cuando se habla de la creación lo que se enfatiza es que estaba el mar y había caos, ¿no? Y vemos al final de los tiempos en Apocalipsis que también se habla de 4 bestias que surgen del mar. Y vemos finalmente que se dice que en la nueva creación o en la ciudad santa de Dios no había mar. Eso tiene que ser interpretado de forma literal o más bien simbólica, como entendiendo que no hay un lugar de donde nuevamente pueda salir ese caos y esa maldad y esas bestias que asolaron al mundo. Siempre esto es lenguaje simbólico y tiene que ver, en última instancia, démosle la interpretación que le demos con la maldad que existe en el mundo. Y vemos allí la visión de las 4 bestias que también simbolizan a 4 reinos, a los mismos 4 reinos de los cuales se había hablado. Se habla de muchos cuernos que tienen las bestias, sobre todo al final. Se habla de 10 cuernos, tal como había 10 dedos en los pies de barro y hierro de la estatua. Hay 10 cuernos, tiene que ver con los reinos de este mundo. Y habla de un cuerno pequeño que surge, bastante particular, que normalmente se interpreta como Antíoco Epífanes, esa persona tan malvada a la cual mencionamos antes y que asoló al pueblo de Israel y que posiblemente, teniendo en cuenta que hay una interpretación con miras escatológicas, también apunte a una persona futura que encarnará la maldad, que normalmente se conoce como anticristo, ¿verdad? Mucha información. Terminamos más confundidos que... Bien. Lo importante no lo tenemos que perder de vista, no son los cuernos. ¿Qué es lo importante de este libro? Que va a vencer, que Dios es soberano y podemos consolarnos por esa verdad. Eso es lo importante del libro. Para eso fue escrito. Ahora, fíjense, entre los capítulos 2 y 7 encontramos eso, es lo que acabamos de leer, todo el contenido que acabamos de leer. Ustedes vieron que había paralelismo entre las historias que narramos, ¿verdad? Leones, el foso de los leones con el horno de fuego, la humillación de Nabucodonosor con la humillación de Belsasar. Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de estructura? Un quiasmo. Bien, ya a esta altura lo recontra sabemos. ¿Y por qué decimos fragmento caldeo? Porque entre los capítulos 2 al 7 está escrito en otro idioma, no en hebreo. Está escrito en arameo. Y es importante que esté escrito en arameo porque allí se aborda la cuestión del juicio a las naciones extranjeras que hablaban en este idioma precisamente.
Y hay una unidad bastante marcada en forma de quiasmo en esta estructura. La profecía de los 4 reinos, que es lo primero que se habla, se condice con lo último, que es la profecía de los 4 reinos, las bestias y la estatua. La prueba de los fieles de Dios, ya sea en el foso de los leones o en el horno, también tienen paralelismo, y la humillación de los reyes orgullosos por parte del Dios soberano que merece toda la gloria, también guardan paralelismo. Y en el centro, el quiasmo, lo importante, lo que da unidad, cohesión y coherencia a todo, está en el capítulo 4, versículo 37, que dice lo siguiente: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En el centro del quiasmo, en el corazón, en el epicentro, lo que tenemos es que nuevamente se engrandece la gloria de Dios. Hay una profecía después de esto, ya de nuevo en hebreo, en el capítulo 8 sobre también 2 reyes, 2 reinos, también interpretados por medio de bestias, un carnero y un macho cabrío, simbolizan tanto a Medo-Persia, que fue conquistado por Grecia, y el de Grecia es claramente caracterizado como Alejandro Magno. Se habla de su primer rey, un rey muy grande, que claramente está hablando de Alejandro Magno, que nació varios siglos después de que se escribiera esto. Hay que tener, y no hay que perder de perspectiva eso, hay que tener en cuenta. Es por eso que a tantos les molesta que pensemos que este libro fue escrito en el siglo VI a.C., cuando todas estas cosas no habían existido, cuando Grecia ni figuraba en el mapa político de la época. Y claramente esta profecía tiene un carácter escatológico, y creo que hay un versículo que da cuenta de eso, que es el capítulo 8, versículo 19. Dice: aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y esta frase se repite también en el capítulo 12, que da a entender que muchas de estas profecías tienen que ver con lo que iba a ocurrir en el futuro inmediato, pero también en el futuro final, cuando Dios intervenga en la historia de la humanidad y consume su reino. Seguimos. Y después está la profecía de las 70 semanas. ¿Quién escuchó hablar de la profecía de las 70 semanas? ¿Nadie? Sí, seguro. Eso ya no tenía ninguna duda. Bien, es compleja la profecía de las 70 semanas. Y no quisiera volverme loco yo en primer lugar y volverlos locos a ustedes en segunda instancia. Pero dice 70 semanas, pero no puse el contenido. Bueno, no importa. Capítulo 9, versículo 24. Vamos a leerla porque es corta y después hacemos algún comentario. Ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Los pongo un poco en contexto. Daniel relee a Jeremías. Daniel, estando en el exilio, lee que había sido profetizado por el profeta Jeremías que el exilio iba a durar ¿cuánto? 70 años. Y en cierto sentido literal eso se iba a cumplir así, como ya vimos, pero también había un sentido figurado, una superposición, si se quiere, de planos proféticos en esa profecía de Jeremías que apuntaba a algo más. Y es como si Dios le dijera acá: te voy a dar una interpretación más profunda de esa profecía de Jeremías. Y entonces viene esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿quién da la salida para salir y restaurar Jerusalén? Ciro, excelente. ¿Se acuerdan el edicto de Ciro? Bueno, entonces, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas, perdón, estoy leyendo muy mal, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 7 semanas
para la salida y la reedificación de Jerusalén y 62 semanas desde ese entonces hasta la venida del Mesías. ¿Se entiende? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, parece que después de la muerte del Mesías, lo que todos van a ver es que realmente no ocurrió nada. Realmente el reino de Dios parece no haber sido establecido tal como se había prometido. El Mesías es cortado, muere y la historia sigue su curso. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, acá está hablando de la última semana, ¿verdad? Porque teníamos 7 y 62, 69. La semana número 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, que es lo que tanto anhelamos en este curso y a lo que vamos a llegar en noviembre del año que viene. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, un lío, ¿verdad? Básicamente, la interpretación más generalizada en el ámbito cristiano es que claramente las primeras 7 semanas de las cuales habla tienen que ver con el tiempo que va desde el edicto de Ciro hasta la restauración de Jerusalén. Y estamos hablando de semanas de años en este caso. Eso lo omití decir, está ahí en el Power, pero es muy importante. Es decir, de grupos de 7 años. 7 por 70, ¿cuánto da? 490, ¿verdad? 490. Tiene que ser interpretado literalmente o simbólicamente. No nos ponemos de acuerdo en eso los creyentes. Yo, siguiendo mi idea de que los números en la literatura apocalíptica, que no es mi idea, es la idea más generalizada, de que la literatura apocalíptica nos presenta números que son de carácter simbólico, creo que tienen un carácter simbólico, pero aún así presenta ciertas dificultades. Hay otros que dicen no, tiene que ver con un cumplimiento literal. Bueno, es complejo el tema, pero básicamente se nos relata y se nos dice que Dios tiene un plan trazado ya para la consumación de los tiempos. Tiene que ver con la restauración del pueblo de Jerusalén, allí de la ciudad de Jerusalén y del templo. Luego un tiempo de espera hasta el Mesías, que sería cortado, que sería asesinado. Y finalmente una semana más. ¿Qué es esa semana más? No todos nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen desde la muerte de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 en manos del Imperio Romano. Algunos dicen esa semana tiene que ser entendida como todo el tiempo desde la muerte de Jesús hasta que finalmente el Señor venga, que es un tiempo de tribulación para los creyentes que va a ser acentuado en una gran tribulación al final de los tiempos, pero sin hablar de años y tiempos específicos. Y finalmente otros creen que tiene que ver con un tiempo al final de los tiempos, literalmente de 7 años, que va a estar caracterizado por una promesa de paz mundial al principio y finalmente por una gran persecución al pueblo de Dios en la segunda mitad de esos 7 años. ¿Es irrisorio entender esto como semanas de años? No, es habitual en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando leemos, por ejemplo, la legislación concerniente al año de jubileo, se habla de semanas de años. Por lo tanto, estamos todos de acuerdo en que habla de semanas de años, pero no entendemos bien cómo debería comprenderse. Lo cierto es que habla acerca de una dificultad y tribulación que se atravesaría desde la muerte del Mesías hasta su posterior regreso y la instauración del reino. Después, meternos más de lleno en esas cuestiones sería bastante complicado en esta oportunidad. Lo importante es que sepamos que hay distintas interpretaciones y que finalmente el meollo del asunto es que el reino de Dios es establecido. Al final de la última semana, el reino de Dios es establecido. Y eso es lo que sustenta la esperanza que el libro de Daniel quiere transmitir. Bien, ahí hubo un lío con las diapositivas y pasamos entonces al final. Se profetizan allí cosas acerca de Antíoco Epífanes nuevamente. No vamos a meternos en eso. Posiblemente hay una alusión a este personaje que les decía, al anticristo, al final de los tiempos, que se opondrá rotundamente a Dios y a su pueblo.
Se habla de una abominación desoladora que Jesús también menciona en su discurso escatológico en el Monte de los Olivos. Y vemos que nuevamente se llama la atención a que pensemos en que todo esto tiene un carácter que apunta hacia el final de los tiempos. Y vamos a leer el final del libro, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La pregunta es ¿cuándo? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, serán resucitados, algunos para condenación y otros para vida. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, y que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cómo hay que interpretar todo esto? No lo vamos a ver en este momento. Pero la esencia y el espíritu del pasaje radica en el versículo 13. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo creo que es muy probable que el pueblo que leía este pasaje estuviera tan confundido al leerlo como nosotros. Pero no cabía duda de lo que significaba ese final, un final esplendoroso, glorioso en el reino de Dios, una esperanza a la cual podemos aferrarnos. Y eso, mis queridos hermanos, es la esencia de este libro. Conclusiones muy rápidas. Dios está al control de todo lo que ocurre. El libro de Daniel lo dice constantemente, incluso de los reinos, de los imperios. Debemos mantenernos fieles a Dios como lo hicieron Daniel y sus amigos.